Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien, siempre recibiendo la bendición de nuestro Padre Celestial, el único Padre Rey que existe en este mundo terrenal y en todo el universo. Sí, al igual que su Hijo, el ungido Jesucristo, la Madre Celestial, la Virgen María, cada uno en su respectivo lugar preponderante y especial. A todos les doy las gracias por seguir con vida y porque mis hijos están bien. Quiero continuar o quiero terminar el tema de la transfiguración, ¿sí? Y por esas cosas del destino he encontrado algo, ¿sí? Que no se ha mencionado y que va a respaldar la creencia del libro del Mormón. Indirectamente, les voy a dar una manito a los hermanos de la iglesia, ¿sí? Para que les sirva como explicación a las dudas que tienen algunas personas acerca de la originalidad del libro y de quién vino o quién se encargó de revelarlo, ¿ok? Y de darlo a conocer a través de José Smith, que es el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Ok? Pero para esto tengo que remontarme al Antiguo Testamento, perdón, al Nuevo Testamento, porque Jesús ya estaba en este mundo terrenal, estaba haciendo el trabajo de predicar la verdad del Evangelio. En este trabajo sabemos perfectamente que los fariseos y los llamados sacerdotes siempre estaban en contra de su posición y en contra de su descendencia. Por un tema de celos y egoísmo no aceptaban que era el Hijo de Dios. No aceptaban. No sé si no entendían la magnitud de esa palabra o no querían aceptarla por un tema de celos. ¿Ok? Pero el celo trae consigo muchos problemas que llevan hasta la muerte como sucedió. Los celos son enfermizos, los celos te hacen matar en algunos momentos. Han habido muchos casos y este caso de Jesús, ¿ok? Mediante todo un proceso injusto, murió por nosotros. No le importó dar su vida, ¿ok? No le importó enfrentarse solo a todo el imperio romano, porque sus apóstoles todavía tenían dudas, pero lo que le voy a explicar hace de que tres testigos, a los cuales él escogió por su, por su capacidad, ¿ok? Y por su importancia dentro de los 12, que tenía más aceptación entre el pueblo o eran más creíbles sus palabras que los otros quizás, escoge a tres: Pedro, Jacobo y Juan. Jesús se los lleva y esto lo encuentran en Mateo 16, 17 para adelante. Acá les comento algo, Para entender bien, no nos olvidemos que la Biblia antigua era continua, no había ni capítulos, ni versículos, ni párrafos. Era un libro que estaba en papiro que comenzaba de arriba y terminaba abajo. Y ese papiro era de cuántos metros sabe Dios. Entonces, esos rollos del mar muerto, así fue escrita la Biblia. Después que se haya dividido en partes, ok, en libros, que haya tenido cortes para los versículos del uno al tanto, de acuerdo al libro, ok, eso ha sido un trabajo del hombre. Pero inicialmente la Biblia fue escrita por revelación. Y cada apóstol tiene un espacio y también otros personajes considerados importantes dentro del plan de salvación. Entonces, no es solamente leer lo que les digo, Mateo 16, tienen que leer 16, 17, 18, 19 y 20, quizás todo el capítulo para que entiendan lo que les quiero decir. ¿Ok? Bien, entonces, ante esta duda todavía de los fariseos, Jesús escoge a tres personajes, como lo vuelvo a repetir, y solo lleva a un lugar apartado como una especie de monte. Como una especie de monte. ¿Ok? Eh, Jesús sube un poco la colina, los tres personajes se quedan atrás, ¿sí? Y en ese momento son testigos de algo maravilloso. Algo nunca visto y algo que solamente un ser divino puede hacer. Se transfiguró de una persona normal, por decir,
yo que estoy con una chaqueta azul, con una corbata media guinda, camisa blanca, o sea, me aparezco en este momento todo de blanco con una luz eh, brillante, brillante al 100%, ¿ok? Totalmente iluminado, ¿sí? De esa manera se presenta y ellos ven la transformación que tuvo Jesús en ese momento como hijo de Dios, ¿ok? Por la pureza que tenía en el corazón y en el alma, ¿ok? En ese momento, estando Jesús ya transfigurado, ¿ok? Iluminado, se aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Pero ¿por qué se aparecen Moisés y Elías? Acá viene el momento, ¿ok? Porque en ese momento y ante la muerte de Jesús, él ya estaba preparando a los apóstoles para que dieran a conocer o para que tuvieran hasta el momento de su muerte el nuevo pacto que él está haciendo, ¿ok? Con el mundo entero, dando su vida. ¿Por qué está Moisés? Porque Moisés representa al antiguo pacto que hizo con el Padre directamente, escribiendo las leyes en las tablas de piedra que luego rompió, porque bajó y vio la deslealtad del pueblo y la creación del becerro de oro. Él la rompió. ¿Y qué tiene que ver Elías? Elías es el personaje que se encarga de escoger a las personas, ¿ok? Para que reciban la revelación y comuniquen al mundo lo que se les es revelado. Ese es el trabajo de cada uno. Esos fueron el trabajo de los dos personajes. Entonces, el mensaje que da aquí, ¿cuál es? Que ya está preparando el camino para que estos dos personajes se encarguen de dar la revelación respectiva en el momento indicado. Lo único que quería Jesús era que ellos tres den testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Porque todavía había un convenio antiguo que ellos se habían hecho con Moisés, ¿ok? De seguir los lineamientos de los libros del judaísmo, ¿ok? Que por el problema quizás de la escritura copta, hebrea, griega y todos esos temas, ¿sí? O por las pautas que seguía, el pueblo estaba más terrenal que espiritual. Entonces, a pesar de la deslealtad, nos sigue dando nuevas oportunidades nuestro Creador. Y esta vez a través de Jesús. ¿Ok? Bien, ahora trasladémonos hasta el año de 1821, si no me equivoco. El profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José Smith, y el libro del Mormón son muy criticados. Y hay miles de personas que se encargan de desmerecer su contenido y hasta llegar a la burla del libro y mofándose del encargado de escribirlo, que fue José Smith, y recibió las revelaciones. ¿Ok? Con lo que les voy a explicar, quizás respalde un poco la veracidad y se vaya entendiendo. ¿Ok? Que se trata de dar a conocer el nuevo pacto que hay, o hacer que a través de una persona que en ese momento estaba orando por una salvación y por la salvación de su país, José Smith, de buena fe, obrando de buena fe con un buen corazón, sus oraciones fueron respondidas. Todavía existen personas con ese corazón y ese deseo. Si no, no encontrarán ustedes en YouTube un montón de videos en los cuales se trata, y me incluyo ahí, de dar a conocer la verdad de las cosas que fueron ocultas. Ok, entonces, ¿qué cosa pasó con José Smith? Y para esto pueden entrar al internet y ver la historia de José Smith. Y él cuenta claramente que se fue a un lugar apartado a orar, como un bosque, ¿ok? Y su oración fue tan fuerte que en un momento determinado sintió
la presencia del mal, ¿ok? La claridad que había se convirtió en oscuridad, se llenó de miedo, como es lógico, pero decidió quedarse en ese momento ahí y no salir. Eso era una amenaza del enemigo, ¿ok? Para que no siga en ese intento, porque sabemos que no quiere que se dé a conocer el plan de salvación. Pero su valentía que se resalta hizo que ese momento pasara y él mismo cuenta que al abrir los ojos, ¿ok? Vio que del cielo bajaba una luz difícil de explicar, ¿ok? Cuyo brillo era inmensurable y de un momento a otro se aparecen dos personajes, como se aparecieron con Jesús cuando tenía a Pedro, Jacobo y Juan. Esta vez estaba José Smith solo. ¿Quién se apareció? Nada más ni nada menos que el Padre y el Hijo. Las primeras palabras que él escuchó fueron: Él es mi Hijo amado. ¿No? Él es mi Hijo amado. En un momento determinado se te harán llegar revelaciones para que se las comuniques al pueblo. ¿Ok? Y se habla de una obra grande. Después viene ya lo que todo el mundo sabe, la aparición del ángel Moroni, con las tablas y todo. Pero, ¿por qué comparo estos dos acontecimientos? Porque el primero representa al antiguo pacto. No se olvide que el primero hubo un pacto con Moisés, un pacto antiguo que fue directamente con el Creador. Pero por la desobediencia, ¿ok? Y por la flojera de no estudiar la Torá o los libros del judaísmo, donde estaba la manera como teníamos que vivir, ¿ok? Por ser más carnales que espirituales, perdimos, y antes que el mundo se degenere, porque ya no iba a haber otro diluvio, nos manda una segunda oportunidad necesaria, porque Estados Unidos en ese momento estaba pasando por una crisis tan complicada. Fue en el momento que se comienza a traficar con los cigarros, ¿recuerdan? Con los cigarros, con los licores, y en todos los estados había un problema de alcoholismo. Entonces se fue degenerando, se convirtió en una Sodoma y Gomorra en esa época en los Estados Unidos. Era el momento adecuado para que alguien haga recordar que desde la muerte de Jesús tenemos un nuevo pacto. Era el momento, ¿ok? Pero este nuevo pacto se basa única y exclusivamente en entender quién es Jesús, por qué vino al mundo, por qué dio su vida y qué nos dejó como enseñanzas para aplicarlas y conocer al Padre. Porque si no conocimos o si no se conoció al Padre teniéndolo más cerca, siguiendo lo que Él nos dejó a través de Moisés, porque no lo veíamos, porque no teníamos fe, entonces ahora Él manda a alguien de carne y hueso para que crean en Él. Entonces es necesario primero saber quién es Jesucristo, ¿ok? Conocerlo como hombre, como hijo de Dios, como desde todos los ángulos, para poder llegar al Padre. Es por eso que se dice: todos llegarán a mí a través de mi Hijo. Perdón, nadie llegará a mí si no es a través de mi Hijo. ¿Me dejo entender? Entonces, en este momento lo que hay que hacer es entender el nuevo pacto que hay. El nuevo pacto es a través de Jesús. Entonces, el punto de todo esto es: ¿por qué no pensar? ¿Por qué no pensar? ¿O por qué no llegar a una hipótesis? Si hay tanta similitud en los dos acontecimientos, ¿por qué no llegar a pensar que José Smith, para recibir la presencia del Padre y el Hijo, tuvo que ser un ser transfigurado,
un ser trasladado, un descendiente directo de David, un linaje real en su sangre, sangre divina. Porque tampoco tuvo miedo en dar su muerte. A él lo asesinaron, lo metieron preso injustamente y lo asesinaron. Que se diga que él recaudó fondos, pueden hablar lo que quieran, pero las cosas están claritas como para verlas. ¿Qué hicieron con Jesús? Igual, le inventaron cosas, lo acusaron, lo maltrataron, lo humillaron. Igualito va a suceder con cualquier persona que diga la verdad o que quiera cambiar al mundo y se enfrente con el mal. Igualito va a pasar. Lo está viviendo ahora el Perú. A esta presidenta ya la están acusando de ser asesina. ¿Ok? Pero esta mujer sigue con fe y sigue adelante. Es lo que pasa cuando defiendes algo por el bien del prójimo, en este caso por el bien del Perú. Que se diga lo que se diga, solamente Dios sabe a quién pone y a quién saca. Así de sencillo. Todo lo que sucede se deja en manos del Creador porque Él sabe a quién pone y a quién saca y en el momento que lo saca. Y este canal no es para hablar de política, este canal es para hablar única y exclusivamente de cómo encontrar, ¿ok?, el camino directo que nos lleve al lado del Padre. Entonces, con este relato y con este pasaje bíblico, estoy dando a conocer, ¿ok?, que el libro del Mormón es verdadero y que cabe la posibilidad de que José Smith, por esa visión, haya sido un descendiente directo o un ser transfigurado. Cabe la posibilidad, no estoy diciendo que es. No estoy diciendo que es, porque jugar o inventar algo que hable del padre es un error gravísimo y las consecuencias son fatales para él y la familia, porque hay una condena eterna. Hay una condena eterna por meterte directamente con el padre o por tratar de lucrar usando su nombre. Entonces, ante estos hechos, lo único que quiero es que cada uno llegue a una conclusión. No estoy diciendo que se bautice ni nada del mundo, sino que estoy hablando que en la actualidad también tenemos seres transfigurados. ¿Ok? Que también tenemos seres especiales que hacen lo humanamente posible y se ve en el YouTube, ¿ok?, para ayudar al prójimo. Porque esta es la manera o una de las maneras de encontrar el camino que nos lleve directamente al Padre. Pero no es fácil, ¿ah? No es fácil. Y acá viene el otro tema. Todavía tengo tiempo. Acá viene el otro tema. Muchas personas piensan, ¿no? Muchas personas piensan, ¿ok? Dicen, por qué Dios va a perdonar a un delincuente, a un asesino? ¿Por qué Jesús lo perdona? ¿Por qué le da la oportunidad que vuelva a nacer y sea un hombre nuevo? O sea, él muere y directamente se va al paraíso. ¿Qué injusto es Dios? No, es que eso no es así. Hay una confusión acá. Hay una confusión. Y esto ya lo he dicho. Nosotros, perdón, la mayoría de la gente que aún no entiende lo que es el plan de salvación, no se preocupa por un crecimiento espiritual. O no sabe que tenemos 7 grados espirituales, los 7 primeros grados espirituales y después tenemos 3 grados más. Y después hay 2 más, que es un tema ya bastante puntual. Entonces, nuestra alma está encarcelada. Y por lo que está encarcelada, está soportando los pecados que cometemos en vida. Esa alma está que se mueve, así como un bebé cuando tiene hambre, que se mueve y la patea a la mamita y la mamita ya sabe que tiene que comer. Nuestra alma nos está mandando mensajes, pero nosotros no entendemos. ¿Ok? De acá viene esas personas que están agonizando, están enfermas durante mucho tiempo, que están gritando, Taitito, llévame. No es el momento.
todavía tienes algo que pagar por lo que has hecho, por el daño que has hecho en vida carnal. Pero ahí no queda todo. Y acá viene el famoso purgatorio, que es una pregunta que me han hecho y la voy a responder. ¿El purgatorio existe? Ok. Se menciona mucho en la Biblia católica. Perdón, se menciona muy poco en la Biblia católica porque no saben explicarlo de manera clara. Yo tengo una explicación y ojalá que se me entienda. Si han leído El infierno de Dante Alighieri, van a saber que hay 3 grados de infierno. Uno que es el infierno donde nunca sales, otro que es un lugar donde donde limpias tu alma de la contaminación que ha tenido, y el paraíso. El purgatorio es esa segunda parte. No es que estés en el infierno, no, sino que como tu alma está herida, como si le hubieras metido clavos, imagínense ustedes que clavan una madera y luego sacan los clavos. A esa madera le quedan huecos. Que esos huecos van a estar ahí. Si no la tapas o si no la cubres de manera eterna. Pero ¿qué cosa hace el purgatorio? El purgatorio es la purificación del alma, por eso su nombre, purga. ¿Qué es purga? Limpiar, ¿no? Y podemos compararnos cuando vamos al médico o cuando vamos a la farmacia y pedimos algún tipo de medicamento para que nos limpie el estómago. Tenemos que sacar todo lo malo que hay en esa alma que nunca ha tenido la oportunidad de crecer espiritualmente, porque el trabajo de nosotros es crecer como seres humanos y hacer crecer nuestra alma también. Eso ya lo mencioné. ¿Ok? Entonces está herida. Está como Rocky en el último grado con Apollo Creed. Entonces tiene que reponerse. Tiene que reponerse y tiene que reponerse. Y el purgatorio es casualmente para la purificación. No es el castigo. Ojo, no es el castigo. Ahora, hay muchas versiones que han soñado o que han visto a una persona ya fallecida, a un ser querido, en un lugar oscuro, que está sufriendo. Esos sueños te pueden decir dos cosas. O esa persona en vida fue mala y no tiene ningún tipo de salvación porque no quiso. O esa persona en vida ha luchado, ¿ok? No ha caído muy hondo, ha puesto mucho en su parte para hacer lo bueno y quizás sus últimos años de vida las pasó tratando de encontrar esa luz que no tuvo o que no conoció años atrás. Entonces hay una preparación para la muerte carnal y tiene que haber otra preparación para la muerte espiritual. O sea, cuando tú mueres, tu alma sale, pero de acuerdo a cómo hayas vivido, tu alma no va a saber dónde ir. ¿Me dejo entender? Va a estar confusa. Entonces es el momento de que esa alma sea guiada a esa parte del purgatorio. No es el infierno, no se asusten, tranquilas. ¿Ok? Es la oportunidad que tienen para limpiarse y empezar a subir de nivel hasta llegar al lado del Padre. Ese es el purgatorio. ¿Ok? Entonces, y la única iglesia que yo sepa, aparte de la cristiana me parece, hacemos una obra vicaria en bautizar a los muertos. Ahora entienden por qué la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace un bautizo por los muertos. No porque seamos enajenados mentales, ni porque queremos obligar a que todos sean miembros de la iglesia, no. Porque es una obra necesaria, así como se hace misa de mes, o se hace misa del año, o se ora por una persona en especial luego de muerta, es para que casualmente pase esa etapa del purgatorio, ¿ok? Donde es oscuridad, porque te estás limpiando y estás sacando todo lo malo, ¿sí? Todavía no encuentras luz, entonces es un sufrimiento momentáneo que pasa, no es el sufrimiento eterno como pasas
cuando estás en el infierno, cuando has sido lo peor en vida, pues vas a estar en el infierno por la eternidad. Y ahí te vas a quedar. En este caso, el bautizo por los muertos es con la finalidad de darle a esa alma una oportunidad de encontrar la luz. ¿Ok? Entonces, vamos quedando un poco o más claros de lo que ustedes sabían, o vamos ampliando un poco más el conocimiento acerca de lo que es la Iglesia de Jesucristo, de lo que es el Libro de Mormón, de lo que significa el purgatorio. ¿Ok? Ojalá que puedan leer en algún momento el Libro de Mormón. Si no, no lo venden, es gratis. Si están en una iglesia mormona cerca, búsquenlo, es muy bueno. O entren al internet y busquen la historia de José Smith para que comparen lo que les he dicho. Y no se olviden que el nuevo pacto es con Jesús. ¿Ok? Y los escenarios que pasa los tres testigos con José Smith son iguales. Entonces, ¿por qué poner en tela de juicio algo tan divino? No creo que haya estado mal de la cabeza para bromearse de esa manera o para querer ser un escritor literario famoso para ganarse un premio Nobel. No. Ese libro fue escrito con el corazón. Sí, ahorita se me termina el tiempo, cuídense bastante, que Dios me los bendiga. Chao, chao.